Angie, muy buenos días. Muchas gracias por querer participar en este programa de YouTube que tú sabes que hemos llamado Mujeres Poderosas, Guerreras de la Vida. Me encanta. A mí también me El nombre, encanta, es perfecto el nombre. ¿no? Buenos Y, días. y bueno, es para personas como tú que han guerreado mucho en la vida para lograr lo que ahora tienen. Y por eso estoy encantadísima de poderte entrevistar este día, sobre todo para que sea ejemplo, como siempre digo en estas entrevistas, para otras mujeres que ahora mismo se puedan encontrar en esa situación vulnerable, ya sea económicamente o emocionalmente, que muchas veces cuando estamos en esa situación, ¿verdad? Sentimos que no hay camino, que no hay salida, que nos vamos a quedar como ahí inundadas de toda esa situación y nos cuesta mucho trabajo darnos cuenta que sí se puede. Y cuando vemos ejemplos de otras personas normales, como tú, como yo, como somos la mayoría de las personas en el mundo, y vemos que sí se puede, pues eso nos alienta y nos entusiasma para salir adelante, ¿no? Esa es la razón principal de querer grabar estas entrevistas, como digo yo, con mujeres normales, que somos la mayoría de las personas, ¿no? Pero bueno, quiero empezar por explicarle a todos los que nos ven un poquito quién es Angie, aunque en esta pequeña biografía se dice muy poco de lo que es Angie realmente, porque bueno, hablamos de tus estudios, que realmente de quién eres tú, pero bueno, les damos un pequeño bosquejo de Angie. Yo puedo decir que Angie Morales es emprendedora digital, creadora del método Harmony, que ya nos contará qué es eso. Ella tiene estudios como técnico superior en prepensa, técnico superior en diseño gráfico, licenciada en docencia deportiva, formación de gestión de emprendimiento, SEO, social media y tiene un máster en community manager y empresas. Angie le encanta ayudar a emprendedoras a construir su marca, a comunicar su valor, a causar impacto en los entornos digitales, utilizando la sincronización de diferentes estrategias de comunicación y marketing digital con diferentes herramientas y canales. ¿Cuál es la filosofía de Angie? Ella nos dice la puesta en valor del potencial de la marca. Esa es su filosofía, ya sea comercial o personal, y conectando ese valor con las necesidades del usuario. Ella diseña estrategias personalizadas creativas que crean esa unión entre confianza, audiencia y marca. Además, quiero decirles que Angie es asesora en IDAFEL, muy especial en el área de movimiento, que ella también nos explicará qué significa eso. Y además es pues nuestra community manager en IDAFEL también. Así que bueno, Multitask. todo un personaje que tenemos hoy aquí con nosotros. Ay, Y Gaby. bueno, pues a mí me gustaría mucho comenzar por hacerle pues algunas pequeñas preguntas. Voy a poner aquí. Bueno, Angie, pues vamos a empezar a conocerte. A mí me gustaría empezar por el principio y preguntarte, pues, de dónde eres, que nos cuentes de dónde eres y un poco de cómo fue tu niñez en ese lugar. Bueno, muy bien. Esta parte me encanta porque es volver, ¿no? A la raíz. Yo soy de Costa Rica, soy costarricense. Nací en San José, que es la capital, en una parte que es muy conocida en mi país porque es la montaña. Entonces, imagínate, tuve una niñez llena de verde, Mm. de naturaleza, rodeada pues de mi familia. Tuve la gran fortuna de ser criada por toda una tribu femenina, porque mi mamá siempre ha sido una mamá sola, nos ha criado a mi hermana y a mí solita. Mm. Entonces, claro, para poder trabajar, a nosotras nos creó nuestra tribu, mi abuelita, mis primas, mis tías, entonces crecimos en piña, todas las chiquitas, básicamente. En realidad yo crecí sobre todo con mujeres mayores, entonces creo que eso ha marcado profundamente mi vida, porque relacionarme con ellas
aparte, mujeres muy pintorescas, ¿no? Muy artistas, muy intensas, pasionales, bueno, una maravilla. Por supuesto. Estuve en Costa Rica hasta los 18 años. Los 18 años imagínate, me Bueno, fui de mi pues país a esa edad. claro, por lo que me dices y me lo puedo yo imaginar, porque conozco un poquito, muy poquito Ajá. Costa Rica, pero lo que conozco es una belleza de país, realmente como dices tú, verde, increíblemente verde todo el tiempo, con un clima maravilloso, en fin, que creo que es un país muy lindo y además la gente que conozco de Costa Rica, todos son personas que te acogen con mucho calor y con mucho cariño. Creo que es un país muy cálido en ese sentido y bueno, pues creo que un poco parecido también al mío, ¿no? Yo creo que sí, tenemos estas cosas en común, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos aquí tribu latinoamericana, ¿no? Que hablas con la gente, es como, claro, el clima influye mucho en cómo nos comportamos, ¿no? Y cómo se desarrollan las sociedades, su cultura, en función del clima. Por supuesto. Y yo creo que es esta sabrosura que tenemos, esta forma de Sí, expresarnos, creo que está totalmente vinculada pues, a tanto color, a tanta frescura, tanto sol, pero también hay mucha agua en Costa Rica. por supuesto, yo lo sé, también llueve Y mucho, porque sí, no llueve mucho. tanto verde. Claro. Pero bueno, pues me encanta Angie, pero bueno, volvamos a ti. Eh, ¿En qué momento de tu vida entonces tú decides que quieres pues venir a España, ¿sí? Y seguramente tuviste que superar ciertas trabas, limitaciones para llegar aquí o no. A ver, cuéntanos. Bueno, siempre fui un poco aventurera. Mi mamá cuenta, ella es muy bonito esto y curioso, ¿no? Porque ella dice, yo siempre supe que usted se iba a ir de aquí. Es como que ella yo desde pequeñita he tenido unas inquietudes que no eran pues como lo estándar, ¿no? Muy curiosa, unas necesidades muy fuera de lo común para mi edad. Entonces ella decía que ella estaba preparada para que yo me fuera, porque como que lo vio desde siempre. Lo más curioso es que yo, bueno, estudié el técnico en preprensa digital y justo al salir del colegio, que fue un colegio salesiano que te preparan tanto en bachillerato como en la parte técnica, Ujú. matriculé en la Universidad de Costa Rica y bueno, todo un logro, ¿no? Porque matriculé en lo que quería, me matriculé en publicidad, comunicación, pero me salió la oportunidad, y en teatro, pero me salió la oportunidad, eh, ya trabajaba con una empresa a esa edad trabajaba con el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica llevando la primera campaña de Internet, introduciendo un proyecto y yo llevaba la parte de diseño. O sea, Ah, era como mis prácticas sí, fueron por la puerta grande, ¿verdad? Y esto me permitió pues ganar bastante dinero y yo dije, bueno, pues con este dinero yo creo que voy a poder como que mirar más allá de ujú, lo que creía que podía hacer en Costa Rica. Y pensé, me voy a ir a estudiar diseño a Barcelona. Fue como, salió algo aquí, ya no tenía focus en otra cosa, más que nació ujú, un sueño que además la vida me presentó la oportunidad porque empecé a trabajar con una empresa catalana ujú, de vinos, llevando el marketing. ujú. Eh, no sé, todo fue como muy rápido, como que todo iba en esa dirección unido para que yo viniera para acá. Y parecía que las cosas iban a ser muy fáciles. Entonces dije, pues ni me lo pienso, me voy. O sea, terminé la carrera y al cabo de 6 meses dejé la matrícula de la Universidad de Costa Rica, todo, me volví loca y me vine para acá, sola, con 18 años. Y cuando llegué aquí, pues claro, al principio pues estás disfrutando, ¿no? La novedad, estás en Europa y empecé a mirar escuelas, pero no era muy consciente todavía de las dificultades que estaban por venir.
después de llevar un tiempo, me di cuenta de que con mis títulos no podría estudiar aquí. Entonces era como, ¿eh? ¿Qué he hecho? ¿Y ahora qué? ¿Esto qué significa, no? Empecé a investigar, mirar los trámites para la homologación. Claro, hablamos de hace 21 años. Las cosas no eran como ahora. Tampoco había mucha gente de Costa Rica, había muchas homologaciones que no estaban pactadas, porque al no haber gente, pues no había solicitud, no había demanda, y al final fue súper complicado. Lo intenté 2 veces y gasté muchísimo dinero y no fue posible. Entonces, de hecho, tenía que renunciar o al bachillerato o al técnico en preprensa. Y yo decía, pero ¿por qué tengo que renunciar? Porque aquí no era viable Claro, que me homologaran los dos. No podía ser bachiller superior y además técnico en diseño. Entonces fue algo personal, ¿no? Fue como, pero ¿por qué voy a renunciar a esto que me ha costado tanto? Porque claro. para sacar un técnico más un bachiller a la vez, nosotros estudiamos más tiempo, más horas. Claro, está sacando dos cosas súper fuertes. Sí, sí. Y entonces hubo ahí como un conflicto interno. Yo dije, yo no voy a renunciar a ninguna de las dos cosas. Voy a buscar otras vías. Entonces me matriculé en lugar de matricularme en el sitio donde yo soñaba, porque era como, oh, este lugar, ¿no? Se veía en cámara lenta y salía, oh, cada vez que hablaba de esta universidad era como, oh. Entonces matriculé en escuelas privadas, pero cuando llevaba un tiempo en una de ellas, en la primera, pues me di cuenta de que estaba desperdiciando el dinero, porque yo ya esos conocimientos los tenía prácticos y los tenía muy avanzados y estaba gastando un dineral en algo que no me iba a llevar o me iba a llevar muchísimo tiempo para equilibrar. Y así pasé por 3 escuelas diferentes, el dinero se acabó. Y bueno, pues ahí empezó la vida real aquí. Tuve que empezar, pues, como muchos otros extranjeros, a trabajar en, en cosas que no tenían nada que ver con lo que yo había soñado. Fue un impacto muy duro para mí, porque tuve que, pues, desarrollar oficios que no estaban en mis planes, ¿verdad? Y me costaba mucho porque pensaba en lo que había dejado, ¿no? Había dejado la oportunidad en la Universidad de Costa Rica, que no es fácil, entrar en la Universidad de Costa Rica no es fácil, y encima era la carrera de mis sueños, y encima, ya ahí empezó un conflicto, imagínate, no tenía ni 19 años aún, pero siempre he sido como muy, bueno, pues voy a ser consecuente, ¿no? Tomé esta decisión y si no es ahora, pues en algún momento. Y luego ese sueño de estudiar aquí, pues ya aumentó en, yo me voy a montar un estudio y voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Y así han pasado un año, otro año, otro año, y la vida me ha ido dando cosas muy distintas a las que, ¿por qué vine aquí? Dificultades, todas. Me ha tocado, no sé, las que te puedes imaginar y las que no. He vivido momentos durísimos, pruebas durísimas en las que he tenido que mantenerme muy firme en mis valores, en mis objetivos. Los he perdido muchas veces, no los objetivos, los valores nunca. Y al final me he ido formando y conformando con ese camino. Este sueño por el que vine, y esto es una experiencia que comparto con algunas de las chicas con las que trabajo, cuando pierden la energía, ¿no? Cuando dices, es que yo quiero esto y no lo consigo. Yo les digo, mira, es que yo les cuento desde mi experiencia que a mí me ha llevado 21 años conseguir mi sueño. 21 años. Es como, se dice pronto, pero es que es más de la mitad de mi vida. Llevo más de la mitad de mi vida aquí luchando por un sueño que se convirtió en un proyecto, que se convirtió en un objetivo, que se convirtió en un estilo de vida. Pero entendí en algún momento, obviamente, nunca ha sido fácil, ver la realidad tampoco ha sido fácil, pero entender que hay que mirar no solo esto, porque al final, ¿no? Yo tenía un objetivo que estaba ahí, Sí, pero la vida me ha empezado
a dar, a permitir experimentar, a recoger, a conocer por otros lados. Sí, Y ahora, después de todos estos años y de estas experiencias, puedo mirar en 360. Ya sí, ahora puedo dar la vuelta y digo, "Ah, ahora todo tiene sentido. Es que yo solo miraba en una dirección". claro. Y de esto tengo una anécdota que me gustaría compartir porque ha marcado mi perspectiva de lo que era un sueño, que yo pensaba que, ay, no, es que no conseguí ese sueño y me frustraba y me llenaba pues me castigaba a mí misma, ¿no? Porque cada vez que traía esta idea me causaba dolor y como que me revolcaba en ese dolor, ¿no? De, ay, no lo conseguí, ay, qué triste, ay, pobrecita yo, de hecho hasta sentía pena por mí. Permíteme, permíteme que te diga algo a este respecto. Yo creo que este punto, y te detengo en él, porque yo creo que este punto es muy interesante recalcarlo en este momento, porque creo que es algo que nos ha pasado a todas las personas en algún momento de nuestra vida o en varios momentos de nuestra vida. Ujú, Nos sentimos frustrados porque ujú, pensamos que, como dices tú, que el objetivo que teníamos o lo que queríamos alcanzar no lo hemos hecho, nos culpamos a nosotros mismos porque pensamos que no hemos hecho lo suficiente exacto. y eso nos frustra, nos causa, como dices tú, esas emociones negativas que nos hacen al mismo tiempo más daño. Exacto. Muy importante que en ese momento podamos contar con alguna persona que nos dé como ese clic para sacarnos de esa situación y nos encamine a otra parte. Ujú, Y yo quisiera hacerte la siguiente pregunta porque sí, creo que va encaminado sí, a lo que tú nos quieres contar. Entonces, yo sé que por lo que me has explicado, Angie, que tú tienes, o más bien que, como dices, tenías un sueño muy importante que realizar aquí en España, que era hacer esos estudios especiales que tú querías, pero además los querías en un lugar muy sí, especial, ¿sí? Y bueno, pues no pudiste conseguir hacerlo de la manera en que tú querías hacerlo. Entonces, hubo otra manera, ¿sí? Pasó otra cosa. sí. Entonces, pero pasó mucho tiempo después, ¿no? Entonces, Ujú, como dices tú, pasaron 21 años antes de que tú pudieras conseguir a lo que tú veniste realmente. Y solamente hago esta subrayado y ya te dejo hablar a ti. Creo que esto es algo que tenemos que subrayar todas las personas porque siempre que nos proponemos algo, queremos que suceda ya, ¿sí? exacto. Mm, Ya, y de la forma en la que creemos que debería suceder. Nos hacemos como Exactamente, una idea, ¿no? Como una idea que colocamos ahí y es sí. eso. Son expectativas, son esas expectativas que nos hacemos, que yo siempre digo, está bien ponernos objetivos y está bien que esos objetivos sean altos para que Claro. aspiremos a ir hacia adelante, pero no hacernos falsas expectativas porque esas son las que nos frustran, Ujú, sobre todo cuando esperamos que las cosas sucedan tal y como yo me las estoy imaginando que tienen que suceder. Y normalmente no sucede eso. Normalmente pasan muchas cosas que nos van haciendo sentirnos mal. Entonces hay que ir buscando otros caminos, hay que ir exacto. saltando obstáculos, ¿no? Ujú, Porque yo siempre lo equiparo al atleta. ujú, Los atletas que van, por ejemplo, a correr los 100 metros o el maratón o lo que sea, ¿no? Ellos tienen una meta a la cual llegar, pero sobre todo, ¿sabes cuáles me gustan? Estos que saltan obstáculos, ¿sí? Los atletas que les ponen esas vallas que tienen que ir sí, saltando. los miras y dices, pero Para mí esos son todavía mejores que los otros, no porque los otros no sean buenos, ¿no? Pero es que estos aparte, van corriendo y aparte de repente se encuentran una valla y la tienen que saltar y seguir corriendo y la valla que sigue y tú dices, ¿en qué momento? Imagínate en la cabeza de ese atleta pensar, ya voy a llegar y tengo que saltar y además tengo que saltar bien, no me tengo que tropezar, tengo que coordinar todo, ¿no? cuando tú los ves ahí, lo han hecho millones de veces,
porque seguramente todas las veces anteriores se cayeron, se tropezaron, Claro, se rompieron algo, pero volvieron a comenzar hasta esa es que, la parte que no tenemos en cuenta, ¿no? claro. Entonces, esos 21 años de los que tú hablas o de los tantos años que nos puede hablar cualquier otra persona que ha hecho algo en su vida, ¿sí? Pues todos son años o a lo mejor meses, años, pero todos han tomado un tiempo entre lo que se propusieron y lo que consiguieron y todas las limitaciones que tuvieron que pasar y todos los obstáculos que tuvieron que saltar, ¿no? Entonces, Claro. ahora sí, Angie, te dejo que nos expliques cómo fue que, que, bueno, no de repente, pero bueno, ¿qué pasó en tu vida que lograste ese sueño por el cual viniste a España? Aún mayor, que aún es mayor de lo que yo soñaba, ¿no? Que yo digo, es que claro, yo no, nunca era consciente de que yo tenía un sueño y estaba, tenía fijación, ¿no? Yo quería eso y no lo conseguí. Y era eso lo que yo quería. Y ese dolor, ay, que no pude, nunca pude. Que al final luego piensas y dices, bueno, pues la realidad era otra, no podía cambiar la ley, no podía crear, ¿no? Una forma para que sucediera, ni podía sacar dinero para pagar una escuela de 18.000 euros. O sea, Claro. no, simplemente las cosas son como son. Entonces, yo, dentro de mis expectativas, estaba estudiar en la escuela más reconocida en ese momento de diseño en Barcelona. Claro, hablamos de diseño, Barcelona, ¿no? La ciudad del diseño, sí son puntuales en Europa, y por el, por el currículum académico que tenía, gracias a Dios, esto lo recuerdo desde hace muy poco, no lo recordaba, pero me lo recordaron mis profes. Pues siempre fui súper buena estudiante. A mí siempre me ha encantado estudiar y en la parte artística, pues nací con algo, ¿no? Entonces me iba muy bien, mis estudios fueron muy bien. Y de hecho matriculé con honores en la Universidad de Costa Rica. Entonces yo pensaba también, esta idea, pues que aquí esto me iba a servir, o era lo que todo el mundo me decía, porque además que si tienes facilidad para inglés y además que aquí, claro, yo vine con una idea, era esto va a ser así, de fácil. Como tan jovencita, ya me iba muy bien, ¿no? Ya estaba, imagínate, estar trabajando en el Ministerio de Cultura y Ganadería con 18 añitos, es que era como, wow, más lo otro, todo era wow. Pero Sí. claro, vienes acá y te encuentras que es una realidad totalmente diferente. Eres una extranjera, yo, gracias a Dios, no tuve problemas con los papeles porque ya venía de la empresa catalana, pues ya venía con papeles, pero es llegar acá y al cabo, ya te digo, como mucho 3 meses, 6 meses, encontrarme realmente en la situación de decir, no vas a poder estudiar en esta escuela, en esta universidad. Primero porque no había programas para extranjeros y segundo porque no podías homologar. Entonces, pues han sucedido 500.000 cosas. Trabajé pues limpiando edificios, de hecho, uno de los edificios en los que trabajé es otra cosa muy curiosa, es el Instituto Inmunológico de Cataluña. Me relacioné con gente muy interesante, imagínate, Claro. mis currículums, de hecho hay una que es una actriz muy famosa ahora catalana, que es bióloga también, que nos conocimos ahí, nos llevamos súper bien, y ahora yo la veo y digo, ni se acordará de mí, ¿verdad? Pero es súper famosa. Siempre que la veo digo, ay, tengo esos recuerdos de cuando ella era becaria y yo trabajaba limpiando. Súper bonito. Pero así, bueno, he trabajado haciendo coches, en, en oficinas, en diseño, no sé en cuántos sitios, 500.000 experiencias laborales en sectores que nada que ver con lo que yo pensaba que iba a hacer. Pero eso sí, siempre he sido muy consciente, he intentado, soy muy exigente conmigo misma. Ahí también hay un porqué de tanta frustración, porque si no consigo lo que quiero, mal conmigo. Entonces en los trabajos siempre he sido muy, pues yo quiero hacerlo bien, ¿no? Así sea haciendo un coche en una fábrica,
así sea pues atendiendo en una tienda de venta de, bueno, en una época que yo no me encontraba muy bien emocionalmente, encontré en el deporte mi, digamos que mi oasis, ¿no? Y empecé a descubrir el deporte. Supongo que también está muy vinculado a una realidad que viví, que no he comentado, y es que yo fui una niña muy gordita, era muy, muy gordita. De hecho, tenía problemas graves de sobrepeso. Con 11 años le dijeron a mi madre que o perdía peso o me iba a quedar paralítica, porque era muy gorda, pesaba 80 kilos con 11 años, o sea, hablamos de algo fuerte. Entonces, con los 15 años así empecé a cambiar mi cuerpo, a cuidarme tal, pero acá, en esta época, igual hablamos de que llevaba unos 3 años aquí, más o menos, pasé por una depresión que, pues que pude como canalizar, ¿no? Estos sentimientos, estas emociones a través de hacer ejercicio, de practicar deporte. Y ahí nace una parte muy importante de esta historia, que luego verás cómo se vincula todo. um, Me apasiona tanto hacer ejercicio y pasármelo bien haciendo ejercicio que decidí formarme como instructora. Llegó una persona a mi vida que básicamente me obligaba a ponerme delante en las clases, porque veía que lo disfrutaba y me decía, ponte delante, que así la gente se inspira. Yo decía, ay, no, qué vergüenza, no, no, yo no quiero. Sí, sí, ponte. Y me obligaba, si no, no te dejo entrar. Era la directora en ese momento de las actividades dirigidas y me traía adelante, no, no, pues ven. Y curiosamente, ella trajo un método que es Zumba. Trajo el método de Zumba al gimnasio, era algo muy nuevo en esa época, hablamos de, pues no sé cuántos años ya. Al cabo de 3 meses me formé como instructora de Zumba. Para formarme como instructora de Zumba fue otra historia, o sea, tuve que no pagar el alquiler para poder formarme porque era carísimo, en esa época era carísimo formarte como instructora. Hablamos de los primeros instructores de España, o sea, era algo. Y como yo soy así de pintoresca, pues no me conformaba con cualquiera, sino que pregunté, ¿cuál es el mejor formador de Zumba? Él, pues con él me voy a formar. Viajé a Murcia, eh, me hospedé en un hotelucho, el único que podía pagar, bueno, toda una historia. Y al final conectamos un montón, mi profe y yo. Yo, imagínate, si era el mejor, pues solo venían bailarines campeones del mundo de Europa, la no sé qué más pro de aeróbic de España, todos eran mega pro y yo. Y nada, pero entonces el profe, claro, ahí hubo algo, ¿no? Una chispa, esto nunca lo olvidaré, fue muy mágico, dijo, bueno, que levanten la mano los campeones de Europa en salsa y salían todos, ¿verdad? Ay, los de ballet, los de no sé qué. Y las amas de casa desesperadas y yo era la única. Y él hizo algo que a mí me marcó, porque fue tan lindo. Dijo, bueno, pues a partir de este momento que empieza la formación, todos somos Angie Morales, porque a partir de ahora nadie sabe nada. Toda esa información que ustedes traen previa no sirve para nada. Van a empezar como chiquitos. Nadie sabe bailar, nadie sabe esto, como ella que viene ilusionada por aprender. Y yo, gracias, profe. Fue como, o sea, de donde yo me sentía así chiquitica, chiquitica, porque todos eran alguien y yo solamente era la que no había podido pagar el alquiler para poder formarme, ¿no? Pues al final hubo algo tan mágico, tan bonito, las primeras generaciones formadas, ¿no? Fue como, wow, y eso fue bueno, siento que era mi destino. Cuando volvía en el tren, me llamaron para mi primer trabajo de Zumba. Venía con el título recién sacado. Yo decía, ¿en serio?
Pero ¿cómo fue? Estaba trabajando en una fábrica, entonces empecé a combinar el trabajo en la fábrica con el trabajo en Zumba. Ya tenía a mi hija, ya estaba divorciada, o sea, fue como, por eso era la depresión. Claro, por supuesto. Fue un momento en el que todo estaba enfocado en, ok, es un cambio y vamos a tirar adelante con todo este cambio. Claro, empecé a ganar experiencia, no sé cómo la vida me llevó a trabajar con la central de Zumba de eventos, entonces esto me permitió, bueno, sí sé cómo, buscando, trabajando muy duro. Que las cosas no llegan del No, cielo. no, no. Trabajando muy duro, contactando, yendo, empapándome. Encontré que a través de eso, no solo era feliz yo, sino que llevaba felicidad a otras personas. Y que a través de sentirse bien, de estar en, digamos que un ambiente de buscar el bienestar, de compartir alegría, al final todo eso fue creciendo Ujú. y más se sumaba la experiencia, tuve unas experiencias increíbles. Conseguí, bueno, pues trabajé en eventos, en escenarios con los mejores, fui aprendiendo de todos, fui recogiendo, luego al final, pero cosas increíbles, te hablo que me apadrinaron personas que trabajan directamente con Zumba, ¿no? Y no sé por qué, es que era el destino, simplemente. Gente que es Perdón súper que te famosa. interrumpa, Angie. Te voy a Sí, interrumpir para decir algo. Yo sí. creo que cuando tú dices no sé por qué, yo sí sé por qué. Porque eso implica, porque llevabas mucho trabajo, porque Sí, lo estabas haciendo con mucho entusiasmo, con pasión, ¿sí? sí, Eso es. Entonces, realmente, es que yo creo que es importante subrayar eso y por eso te detengo, que las personas que nos escuchen se den cuenta que es algo que no cae del cielo. No es, no, tienes no razón. es, no es Y era duro. no es O sea, porque era me tocaron muy lindo, pero claro, duro. es mucho Claro. trabajo. Sí, Fueron muchas horas de aprendizaje, mucha inversión, porque inviertes y claro, porque trabajar con otras personas conlleva responsabilidades. claro, No, no eres. Claro, hay una perspectiva que es, ah, el profesor humano que se lo pasa súper bien. Sí, pero detrás sigue habiendo un profesor que se forma, que está en constante entrega, porque eso es enseñar, ¿no? Aunque sea un método nuevo y divertido, tiene una estructura muy marcada y que conlleva un aprendizaje constante, muchas horas de preparación y que al final pasas, yo creo, que pasas de ser el instructor, profesor, a, a, a tener una responsabilidad que puede marcar la vida de una persona, porque esto lo he vivido y lo he experimentado como profesora. Gente que ha venido a clase y venía porque era su único momento en el que podían sentirse felices, viviendo situaciones durísimas. Hablamos de gente, sobre todo mujeres, porque al final es lo que me llevó la vida, ¿no? A trabajar con mujeres, personas que sufrían maltrato, que estaban pasando por una enfermedad muy grave, que acaban de salir de un cáncer, o sea, de humanos que encontraban en ese momento y en su instructora, en su profesora, un respiro. Entonces ahí pasé a ser consciente, ¿no? De qué importante es lo que hago. O sea, yo no solo doy clases y nos movemos, y eso es parte de, sino que se crea cuando compartes con la gente y cuando toda esa experiencia que gracias a la vida y al trabajo tan fuerte y tan intenso que, que hacía, toda esa experiencia que fui aprendiendo, ¿no? Que fui adquiriendo con esta gente maravillosa con la que trabajé, referentes que yo jamás en mi vida me hubiese imaginado que iban a estar o que yo iba a estar en contacto directo porque eran ídolos para mí, ¿no? Y al final trabajé a su lado y aprendí de ellos. Entonces, ir captando por allá y formarte tú y entender y ser consciente de cómo a través de eso que haces puedes tocar la vida de las personas. Entonces, esto
claro, al final se va haciendo más grande. Obviamente dejé todos los demás trabajos y empecé a dedicarme al 100%, empecé a formarme a otros niveles, en otras especialidades de Zumba y de otras. Y bueno, y la historia fue rodando. De hecho, he llegado a recibir formaciones gratuitas de la central de Zumba. Me han otorgado como el privilegio de traer a formadores exclusivos. De hecho, uno de los programas que ahora es el más famoso, me lo dieron a mí para que lo estrenara. Me dieron como el honor, ¿no? De estrenarlo a nivel europeo, de decir, pues traes a esta persona, ser el host. Y eso al final es como, es que han visto tu trabajo Claro, y cómo, ¿no? Lo que tú dices, como tanto esfuerzo sin esperarlo, porque no lo haces esperándolo, simplemente porque nace desde aquí y porque es para el servicio, de una sí, forma o de otra, cuando eres consciente de que, o cuando haces lo que haces para ponerlo al servicio de los demás, sí, sucede todo. sí. Entonces, ahí es donde se engancha la historia. Con muchos años ya trabajando en el sector Zumba y en otros, me han pasado cosas más que increíbles, cosas que ahora miro hacia atrás en 360 y Ujú, digo, lo entiendo todo. Ah, tenía que suceder. Tenía que suceder que yo no pudiera realizar ese sueño en esa forma, en ese momento, como yo quería, sí, porque la vida tenía algo más grande pensado para mí. así. Y era necesario, absolutamente necesario, primero, que pasara por todo lo que he pasado, que yo te lo decía, que si te contara, pues seguro que haríamos un libro y muchas veces yo lo pienso mirándome como desde fuera y diciendo, Dios mío, esta muchacha, ¿cómo ha podido vivir eso? Y cómo se mantiene en pie, porque verdaderamente muchas veces te miras, wow, Claro. wow. Sí, Y ya no hablo solo de dificultades emocionales, muchos económicamente, pruebas durísimas, y tienes que hacer, te va formando todo esto, todas estas experiencias al final es lo que te conforman como persona. Tuve la fortuna de sustituir a una de las directoras en uno de los gimnasios en los que trabajé, ujú, en su baja de maternidad. ujú, Y esto me permitió pues trabajar con sus alumnas, su perfil de alumnas, esto es un gimnasio femenino en el centro de Barcelona. Sus alumnas son un perfil pues bastante distinto al que solía manejar yo, porque son, como ella llevaba las clases de la mañana, son señoras mayores, de ujú, hecho mayores, te hablo de que alguna tenía hasta 84 años, muy conscientes, ujú, muy despiertas, ¿no? En su bienestar físico. ujú, Y esta experiencia a mí me ha marcado profundamente. Hay dos anécdotas que te voy a resumir. Una estoy dando una clase que me pidieron particular a una maravillosa mujer, se llama Ana, y durante 3 o 4 sesiones, pues fuimos ganando confianza, ¿no? Yo preparé un programa especial para ella, para sus necesidades. Trabajamos pues diferentes puntos ujú. en cada sesión y Ana pues iba viendo el progreso después de la sesión, ya no durante toda, sino que después de la sesión veía su progreso. Y maravilloso, para eso era, ¿no? Pues en una de las, no sé si la tercera o la cuarta, ya teníamos una confianza. Aparte de que ya era alumna en sesiones colectivas, pues cuando trabajas uno a uno, nace otra confianza, otra relación. Y pues me explicó quién era. Y Ana, pues, había sido la directora durante 25 años de esa escuela superior de diseño en la que yo soñé estudiar. De hecho, ella era la directora cuando yo quería estudiar. Entonces fue como, Increíble. me dijo, sí, durante tantos años yo fui, dice de hecho, y me contó que ella fue la que consiguió
que diseño se hiciera como grado medio, grado superior, porque había muchas personas que no podían acceder. Claro. Y ella pensó en todas esas personas y yo dije, yo era una de esas. Y claro, le conté mi experiencia, pero ahí nació, ahí salió el dolor, Ujú. ¿no? Se me salían las lágrimas contándole, porque ese fue un momento, ahora lo veo y fue como una película. Fue como tenerla delante, me trajo todo ese recuerdo de decir, no puede ser, tú eras la directora. Y sus palabras, claro, ella sintió mi dolor, sintió mi frustración, sintió esa chiquilla de 18 añitos que tenía un sueño que nunca consiguió. Entonces, fue tan bello y tan maravilloso el regalo que me dio la vida de tenerla ahí delante, diciéndome esas palabras sabias desde el corazón. Me dijo, si hubieses acudido a mí, yo habría luchado por ti, para que tú tuvieras derecho a estudiar. Y claro, yo fue como, peor aún, ¿verdad? ¿Por qué no lo hice? Otra vez esa culpa de la frustración, de golpéate a ti misma por mala. No, me dijo, pero Angie, por favor, tú no eres la Angie que no estudió diseño en mi escuela. No, 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 mírate. Y yo así como, ya secándome las lágrimas, ¿verdad? Me dice, tú eres una mujer maravillosa, mira la mujer en la que te has convertido, no eres la Angie que no estudió. Para mí esas palabras me marcaron, o sea, yo las recuerdo y yo recuerdo cómo me cambió en ese instante mi vida. Fue un regalo de la vida tenerla adelante. De hecho, me miró a los ojos y me dijo, mírate, ahora tú eres mi maestra y estamos aquí delante porque tú me ayudas a ser más feliz y mis días son más felices porque tú estás aquí. Fue, ¡Ay, qué belleza! fue tan increíble, o sea, obviamente nos abrazamos, las dos lloramos, fue algo que bueno, yo sigo dándole gracias a Dios por ese momento. Me dijo, olvídate de lo que no pudiste hacer, mira quién eres ahora por todo lo que has hecho. Ahora tú eres mi profe. Yo estoy aquí porque te necesito, pero estoy yo y estamos todas las que venimos, lo hacemos porque tú nos cambias nuestra vida. ¡Ah! Fue tan lindo. Yo ahí dije, ah, es verdad. Si hubiese ido en esa dirección, probablemente, no sé, si tal vez hubiese sido un camino así, Ujú. ¿no? O sea, no sé, nunca lo sabré, pero ahora veo cuántas vidas he podido compartir con todas esas personas y cuánto impacto puede causar algo que tú haces desde el corazón. Ujú. ¿Cuánto? Tanto que aquí viene la otra historia y aquí podría enlazar con Harmony.